tal, amigos de Palabra de Gol? Bienvenidos a esta reacción en caliente de lo que fue el reciente partido entre Corinthians y Universitario, que acabó con victoria por la mínima para los brasileños y donde queda la sensación de que Universitario dejó ir una gigante, una oportunidad, una enorme oportunidad, porque tuvo el contexto a favor, hay que decirlo, con un conjunto brasileño que echó a cualquier genérico a la cancha, de verdad rotó demasiado, se tomó en serio esa declaración que había hecho previamente Luxemburgo, que iba a darle poca importancia a esta Copa Sudamericana, tiene partido por la Copa de Brasil el fin de semana, entonces aquí sacó a todos los meninos, a todos los que consiguió camino al estadio, a todos los genéricos, y vaya que se veía pues un Corinthians escaso, que no tenía como toda esa imponencia que podía sacar con algunos jugadores que faltaron evidentemente en este 11 inicial, y parecía que Universitario tenía mayor responsabilidad, tenía pues evidentemente a los mejores hombres que tenía disponibles, es cierto, no tenía a una figura como Carvalho, que venía pues de ser un tratamiento quiropráctico, un jugador de gimnasia en el partido anterior, entonces esa era como tal vez la baja más sensible junto a Pérez Guedes y tal vez un poco los extrañó, pero hay que decir que Universitario tenía un poco las de ganar en cuanto al planteamiento inicial, porque debo reconocer que fue unos minutos iniciales interesantes de Universitario, presionando como un equipo compacto que vaya que complicó en salida a Corinthians, que como les decía, no parecía estar del todo cómodo. Tenía pues a todos los juveniles ahí, jugadores que habían tenido muy pocos minutos en esta temporada y se veía que les estaba costando el inicio, estaban muy inseguros y la U puede haber aprovechado con un par de pérdidas incluso en salida de los brasileños para intentar marcar el primer tanto, pero no fue así. Es cierto que presionaron al rival, los mantuvieron a raya, pero no hubo como pues esa efectividad para aprovechar una pérdida y tener pues esa explosividad en el ataque, que fue lo que básicamente le faltó a la U en todo el partido, ¿no? Esa mayor ambición, tener mayor volumen, hombres que fueran en bloque, en compacto para atacar mayormente los espacios que podía dejar Corinthians. Y hay que decir que conforme pasaron los minutos y tras unas respuestas veloces que tenía dentro de todo pues el equipo corintiano, que es cierto tenía puros juveniles, pero estos también eran desequilibrantes, son jugadores que no dejan de ser pues de alguna forma peligrosos a la hora pues de atacar y demás cuando le dejas demasiado espacio. Entonces ahí empezó a recular, ¿no? Un poco el planteamiento Fossati, no tenía como mayor ambición a la hora ya de buscar en presión, sino que ya tenía una defensa mucho más compacta, tenía la línea de 5 básicamente porque Bolívar y Polo se resignaron mucho a marcar, a quedar ahí, a cubrir los espacios por los flancos, y estaba pues esa línea de 3 centrales que siempre se mantuvo dentro de todo firme en el primer tiempo, y pues los volantes que colaboraban permanentemente, pero todo esto a sacrificio de que Pedri Quispe, como le decimos en el canal, perdiera casi que toda su influencia en el ataque, ¿no? No se vio pues como alguna respuesta concreta Universitario en casi que todo el primer tiempo, de hecho no remató al arco, quedaban demasiado lejos también lo que era Valera y Urruti, que de hecho pues eran los que recibían tal vez los balonazos, los pelotazos con los que ocasionalmente respondía Universitario, pero quedaban en poco en nada, no podían ni pivotear y perdían permanentemente ante el buen marcaje de la última línea corintiana, que dentro de todo pues tampoco se quiso descuidar, ¿no? También ahí siempre vigiló a los atacantes peruanos para evitar sorpresas, y así fue como es todo este semblante del primer tiempo, ¿no? Muy plomazo, hay que decirlo, no hubo grandes opciones de gol, de hecho tal vez los más importantes fueron por parte de Corinthians, con un par de centros ya finalizando el primer tiempo que encontraron bien a un Diego Romero, que hay que decir que dentro de todo respondió, ¿no? Como decía, pues era como la principal baja, el arquero titular de Universitario. Carvalho se fue, apareció Romero acá, me parece que respondió bien, sobre todo en esos cabezazos que inquietaron un poco a Universitario ya sobre el final. No fueron la gran cosa, pero sí exigían pues a un portero que estaba haciendo su debut internacional, y respondió con solvencia y seguridad, y eso siempre es importante para que un conjunto pues salga sólido en un campo importante como lo es el Neoquímica Arena allá en Sao Paulo. Entonces en el segundo tiempo se mantenía pues esta tendencia de un Universitario retrasado que esperaba pues que viniera Corinthians a atacarlo y si acaso sacar una oportunidad de un pelotazo o con un desborde por las bandas. Y pues esto se mantuvo, esta tendencia de Universitario esperando hasta que se rompe el partido definitivamente cuando, ay por Dios, Alex Valera te mandas esta enorme expulsión, totalmente justificada porque va sobre la raya, o sea, era totalmente innecesario entrar de esa manera tan fuerte. Es cierto que
buscas presionar, buscas incomodar al rival, pero no así, no tienes que destruirle el tobillo a tu rival para intentar incomodarlo, intentar presionarlo. Entonces una total desinteligencia por parte de Valera, que ahí pues básicamente terminó de inclinar el partido a favor de Corinthians, que es cierto que no estaba sufriendo tanto, alguna que otra respuesta de Universitario, pero ya sin su delantero titular, sin su hombre más importante en ataque ya en la parte final del área. Luego hay que decir que sale Urruti por Flores, Murrugarra por Barco, por estos cambios no le dan como esta nueva cara que intenta darle Fossati. Lo de Flores pues no se mostró mucho, no incidió demasiado, y también Barco como que empezó a descuidar un poco la marca en la mitad, a diferencia de Urruti, que me parece que hizo un trabajo interesante en ese sentido, y ya con un hombre menos y ya teniendo pues como un Corinthians mucho más presionando arriba, y también con Corinthians que hacía cambios ingresando pues ya a hombres con más titulares o hombres más experimentados como Romero, Renato Augusto y demás, empieza a tener como mayor importancia, mayor volumen a la hora de atacar, y precisamente es Renato Augusto el que le hace, oh por Dios, un tremendo túnel a Trent Alexander-Corso, le hace un túnel a Corso para entrar en el área, y pues ese desbarajuste en la zona de Universitario genera que Renato Augusto pueda asistir a su tocayo, a Felipe Augusto, para que este liquide a Romero. No tenía nada que hacer, le regalaron todo ese espacio y lo pone al ángulo, y ahí tenemos el tanto de Corinthians, que sin buscarlo demasiado, sin ser, digamos, sin haber arrasado tanto, sin haber insistido tanto en el arco de Universitario, consigue esta diferencia que fue suficiente, bastó, porque ya con un hombre menos y con el gol en contra, pues la motivación de Universitario que apenas tenía ahí, pues desapareció totalmente. Si antes estaba apenas intentando contener a Corinthians, ya con un hombre menos y con la desventaja en el marcador, no iba a suceder casi que nada en el arco contrario. Pero hay que decir que una última oportunidad, después de ese centro que baja bien Ureña, le queda a Calcaterra, le queda ahí nomás para rematar, y pum, la falla ahí, le remata al muñeco Miguel, y desperdicia totalmente la oportunidad de que Universitario consiguiera un empate que era mucho más negocio, porque dentro de todo hay que decir que con el 1-0 en contra, y si te encuentras con este Corinthians, pues que le da muy poca importancia a esta Copa Sudamericana, que va a ir con todos los meninos a Lima de pronto, si te encuentras con este equipo brasileño, yo creo que tranquilamente Universitario, pues si usa muy bien la localía, si usa la presión a favor y si no se distrae, puede sacar tranquilamente la victoria y remontar esta eliminatoria, donde pues cierto tenía una desventaja mínima, pero dentro de todo remontable y accesible, porque si Universitario se convence y recuerda todos los aciertos que tuvo en la fase de grupos, yo creo que puede llegar a una buena conclusión de esta serie. Y ya para finalizar vamos a hacer como unos puntajes rápidos de lo que fueron los jugadores de Universitario, sobre todo alguna mención para Corinthians por supuesto. Y bueno, comenzamos con Romero en el arco, era el debutante internacional, era como la mayor prueba para él, pero me parece que dentro de todo respondió. Le dieron un 7 porque dio seguridad, y siento que lo exigieron con algunos remates, algunos cabezazos que no fueron tan peligrosos, no exigieron como las grandes tajadas, pero ahí respondió con solvencia. Luego en la defensa hay que decir que Corso termina pagando un poco por el gol, le terminan ahí haciendo ese túnel que genera el espacio y demás, entonces le doy un 5 a Corso, el hombre de la selección peruana. Riveros dentro de todo muy correcto, siempre mantuvo a línea los delanteros de Corinthians a pesar del gol, me parece que hizo un buen cotejo Riveros, y le daría un 7. También Benedetto también hizo buenas coberturas, ganó duelos interesantes, sobre todo en el primer tiempo cuando estaba presionando un poco Corinthians, ahí se hizo importante. También le daría un 7 a Benedetto. Ya Bolívar por la banda izquierda hay que decir que bueno, no convenció del todo, algunas subidas, algunos centros que donde intentó pues aportar en ataque, entonces le daría un 6 a Bolívar. También por la otra banda tenemos a Polo, que de buenas y malas, ¿no? Algunos desbordes interesantes, pero también perdió pelotas claves, centros que no fueron a nada. Y hay que decir que pues en eso un promedio, tal vez un 6, tuvo buenas y malas, entonces tampoco es para matarlo. Tenemos a Murrugarra, que dentro de todo me convenció, robando balones, intentando ahí desbaratar los ataques de Corinthians, cumplió ahí, me parece que un 6 podría ser justo para Murrugarra. Ureña también respondió en el apartado del marcaje, ya en la creación hizo poco y nada, entonces también una puntuación promedio, un 6. Pedri Quispe, que después de que brillara ante Gimnasia, pues aquí es cierto que el contexto no lo favoreció, era otro tipo de partido y tal vez ahí lució demasiado desapercibido lo que fue pues el aporte de Quispe, entonces hay que darle un 5. Urruti un poco apurado en algunas jugadas, intentando resolver de manera tempranera, y pues me parece que no fue el hombre más confiable en el ataque, perdió algunos balones, estuvo desconectado con sus compañeros, entonces también habría que darle un 5 a Urruti. Y el peor, hay que decir que fue Valera, porque dejó con 10
al equipo, fue irresponsable, también muy fallón a la hora de atacar. Recuerdo un cabezazo que fue muy desviado, era un cabezazo sobre todo prometedor, pero decepcionó ahí Valera, el delantero de la selección peruana, así que hay que darle un 4 y ojo que se va a perder la vuelta y esa ausencia va a ser importante para Universitario de cara a la revancha ante este Corinthians, que bueno, me parece que también tuvo jugadores interesantes como Viró, sobre todo pues Renato Augusto y también Felipe Augusto, que es el que termina haciendo la diferencia, casi sin quererlo, casi sin buscarlo. Este Corinthians se va con la ventaja, bueno, haciendo respetar su casa, pero es una ventaja mínima que me parece que es tranquilamente remontable para la U. Así que con esto terminamos esta reacción. Me parece que dejó de ir una gran chance y también respetó mucho Fossati a lo que fue este Corinthians que a duras penas se presentó, tenía puros meninos y no aprovechó Universitario para de pronto llevarse otra victoria histórica en Brasil, porque recordemos que la U es el único equipo peruano que ha triunfado en suelo brasileño. Será una otra oportunidad ya para Universitario cuando tenga una mejor chance y estaremos viendo ya cómo se desarrolla esta serie como tal, también las otras de la Copa Sudamericana. Siempre estamos atentos a lo que es el camino a la gran conquista. Así que nada, gracias por ver este video y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.